vamos a hablar de la importancia de impulsar la digitalización en los entornos rurales. Básicamente, la digitalización es clave para el desarrollo económico y social pues, de las zonas rurales y ayuda un poco a frenar esa despoblación y mejorar esa calidad de vida. Entonces, bueno, hay iniciativas como Acelera Pyme que lo que buscan es acercar estas oportunidades a todos los territorios, independientemente pues, de su tamaño o su ubicación. Y la idea, el objetivo de este webinar es un poco hablar sobre esos principales retos, esas buenas prácticas y las oportunidades que ofrece la digitalización en las zonas rurales. Entonces, para eso, hoy nos acompañan tres personas. Por un lado, tenemos a Gerardo Hernández, de la empresa NTT Data. Básicamente es director en el área de consultoría estratégica y cuenta con más de 17 años de experiencia. Pues ha participado en numerosos proyectos de digitalización, tanto en entidades públicas como en pymes, y básicamente pues, ha podido conocer de cerca las oportunidades, los retos y las claves para impulsar esa transformación digital en distintos contextos, incluyendo también el ámbito rural. Por otro lado, nos acompaña Daniel Fernández, que es representante de la oficina Acelera Pyme Rural del consorcio EDER en la Ribera de Navarra. Tiene formación en Historia del Arte y experiencia en Marketing Digital, y él, pues desde su oficina y de experiencias previas, pues lleva años ayudando a distintas pymes y emprendedores a implementar procesos de transformación digital. Y por otro lado también nos acompaña Clara Benito, que es una emprendedora rural que fundó Entre Lobas, que es un proyecto de ganadería ecológica con cabras que utiliza pues collares GPS y entre otras cosas, pues su trabajo le ha permitido ser nombrada Mejor Agricultora Sostenible en los premios ecológicos de la Unión Europea. Pero bueno, esta es una breve presentación de ellos. Ellos os podrán contar mejor ahora cuando les dé paso a qué se dedican y qué conocimiento tienen. Y simplemente por empezar, primero pues empezará Gerardo dando ese contexto inicial de la digitalización en entornos rurales. Luego daremos paso a Clara para que nos hable más de su proyecto de Entre Lobas y después con Daniel Fernández para que nos cuente su experiencia y lo que identifica de las pymes con las que ha trabajado. Y una vez finalizadas pues, las ponencias de ellos tres, daremos paso a una breve mesa redonda con los tres participantes y intercambiaremos opiniones y demás. Y ya por último, habrá un turno de preguntas que podréis ir lanzando preguntas por el chat. Sin embargo, no las van a responder hasta el final de la sesión, ¿de acuerdo? Pero después podéis hacer todas las preguntas que queráis y os animamos que para eso también hacemos estas sesiones. Así que bueno, yo ya no me enrollo más y le doy paso a Gerardo para que nos cuente un poco y nos dé ese contexto inicial de la digitalización en entornos rurales. Gracias, Gerardo. Perfecto. Gracias, Beatriz. ¿Qué tal? Muy buenas. Soy Gerardo Hernández, como decía Beatriz, director en NTT Data, en consultoría de negocio estratégica. En mi experiencia he estado trabajando en los últimos años mucho con diferentes programas de apoyo a pymes y explotaciones ganaderas, agrícolas, sobre todo muy centrado en la zona de Andalucía. Yo quería trasladar un poco algunas reflexiones de lo que hemos estado viendo en estos años y factores comunes que nos estamos encontrando en esta realidad del ámbito rural, ¿vale? Son 6 apartados muy sencillos, muy rápidos que paso a introduciros. En primer lugar, destacar que existe una inquietud por el elemento digital en el ámbito rural. Es algo que está creciendo muy poco a poco porque tiene una serie de barreras bastante importantes. Aquí os hablamos de algunas como el de dispersión geográfica, relevo generacional o baja conectividad. Vamos a profundizar un poco en cuáles son estas barreras que nos estamos encontrando en el ámbito rural. Sí, ya os adelanto que una muy relevante tiene que ver con el relevo generacional que nos encontramos en el ámbito rural y esta despoblación que nos estamos encontrando en algunas de estas zonas, ¿no? Y vamos a reflexionar un poco sobre por qué está pasando esto y cómo podríamos intentar impulsarlo. Asociado a estas barreras que tenemos frente a la digitalización, existen una serie de oportunidades muy relevantes que supone la digitalización para este tipo de pymes o explotaciones. Una muy importante tiene que ver con abrirse a otros mercados, a otros negocios o sectores que hasta ahora estaban un poco más cerrados para este ámbito rural y que permite, aparte de ampliar la cuota de mercado,
hacernos más atractivos a este talento joven en muchos casos que queremos atraer a nuestros negocios. Entonces, para esto, pues esencialmente vamos a hablar un poco de unos retos, algunas de las soluciones disponibles y un poco el paso a paso a seguir para empezar a emprender este cambio. En primer lugar, es muy importante entender el punto de partida y por qué cuando hablamos de estas pymes rurales, explotaciones agrarias, ganaderas, a qué se están enfrentando. Por un lado, tenemos el relevo generacional. El campo en muchos casos es poco atractivo para la gente joven. Se asocia a un ámbito muy tradicionalista, un sector desfasado, muy laborioso. Es cierto en cierta medida que requiere mucho esfuerzo, pero también es verdad que se puede asociar a este sector mucha innovación que pueda atraer a un público, a un tipo de fuerza laboral muy interesante y joven que puede ayudar a reconstruir también estas zonas rurales un poco más despobladas. Se asocia también la tradición frente a la innovación, cómo pesa mucho la tradición y a la vez es un elemento diferencial de este tipo de negocios, pero también nos encontramos que se asocia esa resistencia o aversión al cambio o a esa innovación. Por otro lado, conectividad limitada o insuficiente. Esto limita mucho el uso de los recursos o de las soluciones TIC que podemos utilizar de transformación digital, desde el uso del propio móvil o WhatsApp a ya el uso de elementos más avanzados, como luego nos contarán, vinculado a collares o a cualquier tipo de sensórica. Si no tienes posibilidad de conectar las herramientas que tienes dentro del campo o dentro de tu zona, de tu pyme rural, pues va a ser complicado que puedas hacer uso de todas las soluciones. Por último, las competencias digitales más bajas que nos encontramos en ese entorno. Hay una correlación entre la edad y las competencias digitales a nivel estadístico y, como os decía antes, un sector, sobre todo las explotaciones agrarias y agrícolas, que se está envejeciendo cada vez más, se asocia a menores competencias digitales, ¿no? ¿Cómo tenemos que empezar? O sea, ¿cuáles son estos desafíos vinculados también a estas limitaciones que nos encontramos? Por un lado, hay un poco de vértigo sobre cómo empezar a iniciar este proceso de transformación. No se sabe muy bien por dónde empezar a hincarle el diente. Por otro lado, pymes, explotaciones pequeñas, donde se ve esta inversión como algo demasiado elevado, que tiene poco margen de retorno, se desconoce ese margen de retorno y que se supone inversiones altas para negocios pequeños. Y luego también destacar desconocimiento generalizado de la seguridad digital. Es un ámbito también que se sabe que es algo relevante, pero que todavía tampoco desconocer qué supone meterse en el ámbito digital también tiene abrirse a determinadas vulnerabilidades y tener conocimiento sobre el mismo también es algo relevante que ahora mismo no tiene tanta sensibilidad en este ámbito. Para digitalizarse diferentes líneas de trabajo, desde el comercio electrónico, plataformas de entrega de domicilio, algo que nos permite tener un acceso mucho más rápido a nuevos mercados, medios de comunicación digital, que también nos permite mayor cercanía a nuestro público, que nos permite a nuestros clientes que nos conozcan de una manera más personalizada. Todo lo que tiene que ver con medidas básicas de ciberseguridad y de concienciación. Aquí, bueno, el elemento de ciberseguridad es algo muy relevante, va de la mano en todo lo que tiene que ver con la digitalización de cualquier pyme rural o de cualquier explotación y ciertamente el nivel suele ser bastante bajo respecto a qué iniciativas de ciberseguridad se pueden introducir. Todo lo que tiene que ver con líneas de automatización y robótica para todas las tareas más repetitivas o de menor valor que también se pueden ver apoyadas por alguna de estas soluciones. Introducción de sensórica, muy interesante para todo lo que tiene que ver con el campo, tanto en agricultura como en ganadería, para recogida de datos y tener en continuo conocimiento de cómo se encuentra nuestra explotación. Y luego soluciones digitales específicas, ya para cada uno de los sectores, subsectores, existen una amplia gama de soluciones que se pueden ir aplicando ya para cada uno de los sectores. De manera muy transversal podemos hablar de 3 tipos de soluciones que pueden aplicar a cualquier tipo de explotación de pyme.
CRMs, todo lo que tiene que ver con tener el registro y conocimiento sobre nuestros clientes, nos permiten personalizar el trato, la cercanía, la comunicación que tenemos con nuestros clientes de una manera no solamente siendo reactivos a su actividad, sino también proactivos a cualquier necesidad que intentamos que pueda llegar a tener. ERP, soluciones que nos van a permitir integrar toda nuestra actividad, desde el conocimiento del almacén hasta la facturación que hagamos de nuestros servicios, de nuestros productos, y luego también acceso a soluciones en la nube. Todo lo que tiene que ver con soluciones de gestión que nos van a permitir de una manera más segura tener toda la información disponible en cualquier momento. Para el iniciarse, para el paso a paso, como os decía, uno de los desafíos, cómo empezar a trabajar en esta línea, conseguir algún tipo de dispositivo es fundamental, tener algún tipo de ordenador o tablet para empezar a trabajar, iniciarse en Internet, identificar qué podemos ir necesitando aquí. Llamo la atención sobre recursos existentes públicos, privados, en plataformas donde la formación al uso antigua que existía o reglada, pues ha visto sustituida por formaciones mucho más dinámicas y mucho más sencillas de consumir por parte de los usuarios. Buscar herramientas que nos puedan ayudar, como os decía antes, CRM, RPs, parecen herramientas muy complejas, pero existen desde niveles muy básicos y gratuitos que se pueden aplicar. Irlas aplicando de manera muy evolutiva y poco a poco ir viendo cómo nos va apareciendo la experiencia y compartiéndolo con nuestros compañeros de otros negocios, otras explotaciones. Para ello, diferentes programas existen en la actualidad, oficinas de Acelera Pyme, donde te pueden ayudar en ese acompañamiento y ayudarte también en ese punto inicial, punto de partida, que significa diagnosticar el nivel de partida de cada uno de nosotros para sobre eso identificar bien las necesidades. No acudir a recursos o a servicios sin antes haber hecho este tipo de diagnóstico. Es fundamental. A partir de aquí existen muchos recursos. Aquí destaco los de Acelera Pyme, que nos van a permitir hacer pequeñas formaciones o acceder a herramientas para empezar este proceso de transformación digital. Y luego también, por supuesto, ayudas económicas, donde destaca Kit Digital u otras líneas de financiación que existen vinculadas a la transformación digital. Ya con esto he terminado la presentación. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Ha sido muy interesante y yo creo que para este primer contexto nos ayuda mucho. Y a raíz de esto, pues ahora me gustaría darle paso a Clara, que al final, quién mejor que alguien que lo ha experimentado también ella misma nos pueda contar cómo ha vivido este proceso. Bueno, Clara, lo primero que te quería preguntar es que nos cuentes un poco cómo nació Entre Lobas y le damos más contexto a la audiencia. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por invitarme. Pues Entre Lobas nace casi por casualidad y crece de una manera muy gradual. Yo me vine para acá con mi pareja. Mi pareja sí que había tenido algún rebaño antes, pero yo venía de otro planeta casi. Venía de vivir en la ciudad y mi formación no tiene nada que ver con el campo. Entonces, bueno, por eso digo que fue casi por casualidad. Empezamos con 5 cabritas porque, bueno, pues yo no tenía ni idea ni de animales, ni de campo, ni de nada que tenga que ver con el rural. Y bueno, pues mi sorpresa fue que al final me gustó mucho y fue así como el rebaño fue creciendo. Y como el proyecto fue creciendo con el rebaño, claro. Entonces, bueno, pues nada, hace un par de años ya decidí hacerme profesional y bueno, pues aquí estamos. Fenomenal. Y he mencionado al principio que, bueno, que utilizáis collares GPS en las cabras. Ahí te quería preguntar, bueno, que nos cuentes tú mejor qué tecnología utilizáis en el negocio y qué es lo que te ha llevado a introducirla. Vale, bueno, no son solo collares GPS, ¿vale? Porque el GPS solamente indicaría la posición del animal, es mucho más. Es una tecnología para nosotros ya a día de hoy imprescindible, aunque solamente hace 2 o 3 años que la tenemos. Ya llevo 10 con cabras, pero solamente hace 3 que tengo esta tecnología implementada y desde luego ha sido un antes y un después. Entonces, estos collares son, digamos, como pequeños ordenadores que necesita llevar cada uno de los animales
La joya para mí como usuaria absoluta es que tiene vallados activos, y esto significa que son vallados virtuales que tú puedes dibujar desde una aplicación móvil. La aplicación es muy sencilla, hay mucha gente que lo está usando, hay mucha gente mayor que yo, ya hablamos de gente de 70 años, 60 años que lo está usando, y que es muy, muy sencilla, y por eso yo creo que todo tipo de personas con diferentes edades se han animado a utilizarla. Entonces, esto lo que te proporciona es que tú tienes una aplicación muy sencilla en tu móvil, a partir de la cual dibujas, digamos, en el mapa donde tienes tu explotación o por donde pastorean tus animales. Entonces, simplemente dibujas en la pantalla de tu móvil unos nodos, ¿vale? Se dibuja un punto que se une con otro punto que en el vallado que tú quieras que vayan a estar. Entonces, esos vallados, el vallado que tú has dibujado se graba a través de datos, ¿vale? Igual que los teléfonos móviles, se graban en cada uno de los collares. Entonces, esto significa también, haciendo un poco, rescatando un poco lo que contaba Gerardo, ¿no? De la mala conexión que a veces tenemos en el rural. Bueno, pues en este caso estos collares, además, tenemos la fortuna de que solamente necesitan conexión en el momento en que tú quieres que se grabe el vallado, ¿vale? Porque una vez que ese vallado se ha activado en cada uno de los collares, luego, aunque los animales estén en una zona en la que no haya conexión, ese vallado virtual sigue funcionando. Lo que sí que no te marcaría, por ejemplo, sería la posición del animal, ¿vale? Para eso sí que se necesita una conexión, pero sí va a evitar que el animal salga de donde tú has dibujado, con lo cual, ¿qué te permite esto? Bueno, pues te permite muchísimas cosas. Bueno, os voy a explicar cómo funciona. Cuando los animales se acercan a uno de los límites, lo que reciben es un estímulo sonoro, ¿vale? Reciben un pitido a través de la batería del móvil, o sea, del collar, reciben un pitido que a ellas ya les hace saber que se están aproximando a uno de los límites. Cuando son las primeras veces, esto requiere de un entrenamiento previo, ¿vale? Para que el animal entienda un poco cómo es esto. Incluso cuando tú estás entrenando al animal, sí que es importante a lo mejor que el vallado virtual coincida con un vallado físico para que ella entienda qué es lo que... Ella, porque hablo de cabras, ¿vale? Es lo que... Entonces, en el momento que esa cabra sobrepasa el límite, a pesar del estímulo sonoro, lo que recibe es un pulso eléctrico, pero de mucho menor voltaje que los vallados físicos de toda la vida. Entonces, bueno, ellas lo aprenden muy rápido. Las cabras son unos animales muy listos. Hemos visto que las vacas también son muy listas, las ovejas también, o sea, funciona con todo tipo de ganado. Entonces, ¿esto en qué te facilita? Pues en mi caso estamos en un extensivo. Hacemos ganadería regenerativa. Lo que hacemos es intentar recuperar nuestro territorio, evitando la matorralización, llevando nuestro ganado por fajas cortafuegos, intentando, pues eso, hacer una recuperación del suelo, intentando aportar nuestro pequeño granito de arena para mitigar el avance del cambio climático que estamos sufriendo, que es bastante dramático. Entonces, con estos collares estamos consiguiendo hacerlo de una manera excepcional, porque lo que te permiten es demarcar la zona donde tú quieres que trabajen de una manera muy precisa. Entonces, puedes ir limpiando con tu ganadería de una manera muy precisa todas aquellas partes donde tú crees que es necesario que estén. No dejas residuos en el monte porque es virtual, no le impides paso a la fauna silvestre porque también convivimos con fauna silvestre. Bueno, puedes poner un vallado virtual en un cortafuegos que esté en la cuerda de la montaña, como es nuestro caso, sin tener que subir con todo ese material que el que tenga ganado sabe de lo que hablo, que son esas picas, esas redes, eso, ¿no? Para poner un vallado físico arriba. Entonces, bueno, para nosotros tiene muchísimas ventajas, está siendo revolucionario, es un antes y un después, y desde luego creo que también puede ayudar mucho a que más gente se pueda animar a ese cambio, a ese relevo generacional, porque bueno, pues no es lo mismo estar todo el día en el campo que poder tener esta opción de controlar tus animales 100% desde tu teléfono mientras estás a lo mejor en casa descansando o diversificando el negocio, pues haciendo leche o llevando tus productos a donde necesites o estudiando más para, no sé, para conseguir que tu negocio mejore. Bueno, cada uno emplearía el tiempo lo que quisiera. Tienes familia, pues también importante, ¿no? Poder conciliar. Sí, justo. Y ahora
Creo que has detallado bastante bien la tecnología que utilizáis y los beneficios que os aporta, pero también te queríamos preguntar sobre los retos a los que te has enfrentado en este proceso, porque seguro que ha habido muchos. En el proceso de digitalización, dices, concretamente. Sí, justo, sí. Vale, bueno, sinceramente el proceso de digitalización, ya te digo, es que es algo tan intuitivo, o sea, todo esto comenzó porque teníamos ya la necesidad de poder descansar en algún momento, poder irnos a casa a descansar y no tener que luego andar buscando las cabras por ahí, yo qué sé, como en las películas del oeste, ¿no? O sea, siguiendo ahí huellas y entonces nos íbamos queríamos hacernos con un GPS que fuera bastante potente, que se conectara durante todo, que tuviera buena conexión y que tuviera buena batería para poder ir a casa a descansar y luego poder localizarlas. Pero nuestra sorpresa fue que nos encontramos con esta tecnología que es mucho más completa, con lo cual para nuestro manejo es una maravilla. Entonces, el proceso, el reto ha sido, bueno, lo económico, claro, ese es el reto. Es una tecnología muy cara, no está al alcance de cualquiera. Nosotros tuvimos la primera parte algo subvencionada porque fuimos proyecto piloto de estos collares aquí en España, pero es una tecnología cara. A la vez que digo que es cara, también digo que se amortiza. Para mí, creo que, bueno, creo que es una maravilla. O sea, si yo me pongo a cotejar los gastos, ¿no? O sea, si me pongo en balanza los gastos que sería a lo mejor tener una persona contratada que me hiciera cambio algunos días, creo que me resultaría también más caro. Entonces, quiere decir, es una tecnología cara, pero creo que merece mucho la pena. También digo que pienso que a futuro hay tantísima demanda de esta tecnología que creo que ya, bueno, de hecho ya está sucediendo, ya están saliendo otras empresas que están haciendo sus propias versiones de esta tecnología y con lo cual esto entiendo que abaratará Los costes. Y Sí, a nivel de, bueno, si has detectado algún punto de mejora en estos collares y el mantenimiento también que implica. Porque es verdad que lo que dices, bueno, hay que desembolsar una cantidad muy grande al principio y luego también, si lo puede hacer, o sea, entiendo que habrá que contar con asesoramiento especializado en esto porque no lo sabrán desde el principio. claro. Bueno, estos collares concretamente no tienen un asesoramiento previo. Sí que tienen una página web donde te explican un poco cómo funcionan, pero es algo que los consumidores echamos de menos. Echamos de menos porque además tú tienes una herramienta pero que a lo mejor no le estás sacando todo el partido que podrías sacarle, precisamente por esa falta de asesoramiento, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante esto. A la vez que me parece interesante que siendo una tecnología bueno, pues tan interesante y que puede dar tan buenos resultados y que puede ayudar a conseguir todos estos retos que nos planteamos todos, ¿no? Pues esto el relevo generacional, todas estas cosas, ¿no? Creo que es imprescindible que se haga accesible a todo el mundo, claro. Y para esto sí hay subvenciones, sí, pero sería necesario que hubiera más. Y ya porque bueno, luego habrá también una mesa redonda en la que podremos profundizar más y lanzarán preguntas, pero si tienes que quedarte con un consejo que le des a unas sí, autónomos o pymes del entorno rural que quieran empezar a digitalizarse, si tuvieras que quedarte con uno, ¿cuál darías? Bueno, si tienes dos, ya mejor que mejor, pero si puedes elegir uno, seguro que es de mucha utilidad. Bueno, yo les diría que depende en el ámbito en el que estén, que desde luego que la digitalización puede suponer un antes y un después en su negocio, pero también en su vida personal, pero también en el bienestar de sus animales, si es que les tienen, que es de lo único que yo puedo hablar, ¿no? De mi experiencia personal. O sea, para mí, desde luego, ha sido un paso adelante muy grande, ha sido muy significativo y, como digo, para mí tiene muchísimas ventajas, casi diría que todos son ventajas, exceptuando el económico, que espero que poco a poco deje de ser una desventaja para convertirse en algo, como digo, que pueda ser accesible para todo el mundo, porque hay mucha gente que la quiere, pero a día de hoy todavía no está pudiendo acceder a ella. Creo que debería estar
subvencionado. Creo que es una herramienta imprescindible a día de hoy para conseguir todos estos retos que tenemos en el rural. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Clara. Luego profundizaremos más y gracias también por compartir tu experiencia. Ahora me gustaría darle paso a Daniel, que bueno, como os hemos adelantado, pues Daniel es representante de una oficina de Acelera Pyme Rural, que básicamente son puntos de encuentro presenciales y digitales, donde pueden ir pymes y autónomos a asesorarse en materia de digitalización. En este sentido, Daniel, cuéntanos un poco qué tipo de pymes acuden a vuestra oficina y con qué necesidades llegan. Sí, bueno, muchas gracias por invitarnos, eso lo primero, y gracias a todos los que estéis aquí, especialmente a Clara, creo que es una inspiración. La verdad que cuando hablamos de pymes rurales nos viene a la mente siempre el sector agro, ¿no? Lo que es agricultura, ganadería, son los sectores primarios típicos vinculados a las zonas rurales. Pero la realidad es que lo rural es muy diverso. O sea, tienes zonas rurales donde, pues a lo mejor podría ser Andalucía, aunque tal vez también caiga en el estereotipo, pero sea más presente el sector primario. También es extremadamente diversa, no es lo mismo el Pirineo que la ribera donde estamos nosotros. Curiosamente, las pymes que estamos atendiendo mayoritariamente son comercio y sector servicios, es decir, tenemos esa imagen de rural igual a sector primario y sin embargo luego aterrizas en zonas rurales y te encuentras que la mayoría de las pymes que estamos atendiendo desde nuestra oficina Acelera Pyme son otros sectores no tan vinculados al sector agrícola. Entonces, bueno, eso por un lado es interesante, es para reflexionarlo. Y después, por otra parte, las necesidades con las que vienen también son bastante diversas, pero sí que puedes encontrar ciertos patrones. El tema del marketing, ¿no? Todo el mundo, o casi todo el mundo, siempre viene preguntando por la parte de publicidad, de cómo conseguir más clientes, ¿no? Especialmente el sector comercial, que está sufriendo tanto, está muy preocupado por esa digitalización que precisamente les está comiendo poco a poco su negocio. Luego también el tema de la eficiencia. Al final, poder conseguir con la tecnología recortar gastos, agilizar procesos, también es algo que interesa especialmente más a los profesionales, al sector profesional como tal, no tanto al comercial, y sobre todo a la financiación. Al final, yo creo que ese es un poco el punto más clave, más crítico, que gracias a subvenciones como el Kit Digital, pues se pueden paliar en parte, pero que sigue siendo muy necesario trabajarlo, porque bueno, pues no es fácil sacar un negocio adelante. Yo mismo he tenido una empresa de digitalización con otros 4 socios y durante 4 años siempre te encontrabas esos problemas a la hora de ayudar a otras empresas a digitalizarse, encontrar financiación para poder ejecutar estos procesos, porque bueno, ya lo ha dicho Clara, ¿no? La tecnología es cara. Normalmente estar ahí un poco a la vanguardia sí que te abre muchas puertas y te permite ser pionero, pero también resulta muy complicado hacer esas inversiones, especialmente cuando estás empezando, ¿no? No estamos hablando de grandes empresas que tienen presupuestos millonarios, sino de pequeñas personas con proyectos que cuesta mucho empezar a arrancar en estos casos. Fenomenal. Y bueno, ya hemos mencionado algunas de las barreras, ¿no? A las que se enfrentan, pero ¿conoces tú el caso de alguna pyme a la que hayáis asesorado y que consideres que han mejorado sus procesos gracias a la digitalización? Sí, la verdad es que, a ver, al final nosotros en casi los 3 años que hemos estado prestando servicio han pasado 700 pymes por nosotros, o sea que son muchas empresas y Sí. obviamente hay algunas que llaman más la atención, ¿no? Podría decir muchas que han mejorado sus procesos con cosas tan sencillas como la inteligencia artificial, ¿no? Que ha llegado aquí y ha revuelto todo de una manera loca. Y prácticamente cualquier persona a día de hoy con un teléfono móvil puede mejorar mucho sus procesos productivos en su empresa. Pero bueno, por poner casos así un poquito más excepcionales, por ejemplo, pues hemos tenido una emprendedora que decidió que era decoradora, se dedicaba al diseño de interiores y demás, pero también tenía un
una sensibilidad especial por la producción artesanal de muebles especiales, cosas como muy, muy especiales. Muebles hechos a manos por artesanos, además con redes colaborativas donde se usaban maderas locales, en fin, un trabajo muy especial, ¿no? Y claro, eso en una zona rural, pues a lo mejor no tiene tanta cabida como en una gran ciudad donde sí que a lo mejor hay un público que está más interesado en ese tipo de producto. Que no digo que en las zonas rurales también se dé, pero es más difícil, más que nada, pues porque la densidad de población no suele ser tan grande, ¿no? Y no hay tanta diversidad. Entonces, precisamente gracias a Internet, en este caso, pues pudo diversificar, crear dos líneas de negocio, ¿no? Su servicio de diseño de interiores más centrado en trabajar localmente y luego una tienda online donde trabajaba con todos estos artesanos locales y creaba muebles especiales, únicos, donde se podían vender online y donde sí que estaba orientado a un público más a nivel nacional, incluso europeo. Entonces, la tecnología le ha permitido, por una parte, gracias al marketing, por otra, gracias al comercio electrónico y tantas otras herramientas, tener dos líneas de negocio y desarrollar dos actividades de manera paralela, muy relacionadas entre sí, pero que de otra forma no se podría haber dado. Este es un caso, pues, también inspirador, pero como este también hay muchos otros. De acuerdo, pues gracias por compartirnos ese caso. También lo has mencionado, bueno, y Clara también y Gerardo, que lo que es necesario es subvenciones, pero cuando os llega una empresa que no cuenta pues, con los recursos, ya sea de tiempo, económicos, capacidades, ¿cómo les ayudáis vosotros si os llega que simplemente tiene la buena actitud y las ganas, pero hay veces que eso no es suficiente? ¿Qué apoyo les dais en ese sentido? Si llegan con Bueno, esa situación. sí. En el caso de Consorcio EDER, que es la entidad que gestiona la Oficina Acelera Pyme Rural, tiene un área de emprendimiento, que se ayudan a personas emprendedoras desde el comienzo. Entonces, claro, ahí la verdad es que se produce una sinergia muy buena, porque digamos que la Oficina Acelera Pyme entra a veces en una primera fase, pero normalmente más en una segunda fase, donde primero la persona recibe toda esa ayuda al impulso inicial, a darse de alta, pedir la ayuda de autoempleo, distintos tipos de apoyos financieros, pero también a nivel legal, etcétera, que le permiten iniciar esa actividad y luego entra un poco la oficina Acelera Pyme para seguir impulsando y apoyando esa labor, ¿no? Pues por ejemplo, con el tema del kit digital, pues sabemos que la persona tiene que llevar de alta 6 meses para pedirlo. Pues realmente es como una segunda fase del emprendimiento que cuando no te viene una empresa directamente ya constituida que quiere solicitarlo y obviamente ahí ya entra la oficina Acelera Pyme directamente, pues sí que puede ayudar a dar continuidad a ese servicio. Ayudas y financiación, aparte de la estatal, también está la autonómica y otras ayudas a nivel europeo que se pueden solicitar directamente, que obviamente una entidad como la nuestra está ahí para apoyar en la solicitud. Entonces, pues les ayudamos a preparar las memorias si son necesarias, les podemos dar consejos a la hora de elaborar toda la documentación, les ayudamos a reclamar o a subsanar. Es decir, todo el proceso de acompañamiento, de ayudar a estas personas, que todo el que ha sido autónomo o ha tenido una empresa sabe que el día se te come, al final tienes un montón de cosas que hacer y la gestión y especialmente toda la parte administrativa puede llegar a ser extremadamente tediosa y si contratas a una persona es un gasto que a lo mejor no te puedes permitir inicialmente, creo que ahí es precisamente donde las entidades públicas entramos para echar una mano, ayudar en ese proceso y es fundamental, sin duda. De acuerdo, pues esto da muy buen paso a la mesa redonda, que era una de las preguntas que os quería hacer. Le pido a Gerardo y a Clara también que se activen el micrófono y damos paso a la mesa redonda, aunque hemos hablado pues de diversos temas y creo que teníais varios puntos en común todos, pero bueno, hemos hablado de las barreras, pero no sé si hay alguna barrera adicional común que detectáis en el día a día en cuanto a la digitalización de pymes rurales, alguna adicional. ¿O estáis de acuerdo o en desacuerdo con alguna de las barreras que han sido mencionadas durante vuestras ponencias? No sé, aquí quizás. Bueno, si queréis, rompo un poco ahí.
Sí, diferencio, tal y como ha hecho Daniel, entre pymes y explotaciones, ¿no? Yo creo que también hay un sesgo con el tema de las explotaciones que están tan atrás que a veces ni se acercan a sitios, ni se acercan a personas como Daniel para que les ayuden porque tienen un poco de bloqueo previo, es mi percepción, ¿eh? Es cierto, si pienso en pymes, a veces nosotros dividimos un poco la ayuda de la transformación digital en tres ámbitos: vender más, gastar menos o trabajar mejor, o incluso lo apoyo a trabajar mejor barra vivir mejor, en línea con lo que decía Clara, ¿no? Es cierto que el foco inicial siempre te dicen vender más. Oye, dame algo para vender más. Y por eso yo creo que va alineado con lo que comentabas del marketing, Daniel. Em, pero es cierto que gastar menos y trabajar mejor o vivir mejor también son elementos muy relevantes que no lo tienen muchas veces en la mente y cuesta un poco meterlo, ¿vale? Ahí yo vería una barrera de mentalidad, ¿no? La otra barrera también respecto a explotaciones agrarias tiene que ver también con la mentalidad. La otra gran barrera de explotaciones agrarias para mí es entender que como yo hago todo solo en mi explotación, esto también lo tengo que hacer yo. Como no sé de esto, pues me bloqueo y no hago nada, ¿no? Y es cierto que pueden colaborar con otras explotaciones, pueden apoyarse. Normalmente son sectores muy cooperativistas con sus cooperativas o también apoyarse, por supuesto, siempre de expertos y empezar poco a poco. No hay que empezar con un dron, ¿no? Que al final es el caso, sino, oye, pues en vez de guardar en el cuaderno tus hábitos de lo que sea, de riego, de sega, pues en una hoja Excel, porque eso te va a ir dando un poquito más. Una vez que lo tienes en Excel, te permite trabajar, jugar, hacer cosas. Ese primer paso, esa barrera, es una barrera de nuevo de mentalidad. Luego hay recursos, hay personas como Daniel que ayudan, hay cosas ahí, pero hay una mentalidad de dar ese paso que, que cuesta, que para mí es una barrera importante. Luego la inversión también es muy importante porque al final estamos hablando de pymes, son muy pequeñas, de explotaciones también muy pequeñas y al final eh, eh, hay que reunir esa inversión para poder llegar a eso. Y en situaciones en las cuales el retorno de inversión no es tan claro, tan nítido. Oye, si haces esto, en 3 años vas a tener esto otro, ¿no? Clara lo ha dicho muy claramente. Clara lo ha dicho muy bien. Yo, gracias a esto, vivo mucho mejor. ¿Es muy caro? Sí, pero no concibo mi profesión a día de hoy sin esto. Claro, eso hay que ayudarles también a romperlo respecto a esa inversión, ¿no? Pero bueno, ya me he liado un poco más de la cuenta. Os dejo, por favor, Daniel y Clara. No sé si... sí, Daniel, Sí, adelante. yo coincido plenamente con lo que comentas, Gerardo. Yo creo que lo achaco en parte a los miedos, ¿no? Hay muchos miedos en torno a la tecnología, especialmente determinados sectores son reacios, pues porque no terminan de entender que la digitalización es más que Internet. O sea, Internet es una pieza fundamental en muchas de estas piezas de tecnología, pero en realidad hay mucho más que eso. Cuando hablas de sensorización, cuando hablas de recopilación de datos, cuando hablas de todas esas cosas que se salen de lo típico, que no sé, la gente piensa en digitalización y la mayoría de casos además es así y te vienen a preguntar que quieren tener una página web, ¿no? Como si una página web fuese a marcar la diferencia en su negocio y fuesen de repente a tener más clientes. Bueno, pues a lo mejor una página web hace 15 años podía suponer una diferencia sustancial porque era un mercado que se estaba abriendo al mundo. Pero a día de hoy yo siempre digo, no es como una gota en el océano, no va a marcar una diferencia. Entonces, lo que hay que entender es que la tecnología, aparte de ser más que Internet y que ofrece muchas posibilidades, que es algo muy adaptable, muy variable y que prácticamente cualquier empresa, por no decir todas, pueden beneficiarse de un modo u otro, simplemente es cuestión de dar con la tecla. También requiere una implicación, ¿no? Por parte de la empresa. O sea, no es cuestión de voy a integrar una solución tecnológica en mi pyme y ya está, ¿no? Y va a funcionar sola. Bueno, pues la automatización, por ejemplo, sí que está un poco solventando esa parte, pero incluso en esos casos requiere una implicación por parte de la empresa y normalmente ahí hay una rotura entre las expectativas, ¿no? De voy a integrar esta tecnología y va a cambiar cómo funciona mi empresa y se va a disparar su producción o la eficiencia, pues depende del objetivo que tengas, y luego la implicación.
la tecnología requiere que tú estés encima también. Es un proceso que sí, puede agilizar mucho, pero también requiere que tú estés, ¿no? Clara nos ha puesto el ejemplo de que ella ha tenido que aprender a usar esa herramienta, que tiene que revisarla. Al final no es cuestión de, lo configuro y me olvido, ¿no? Al final está tratando con seres vivos, también requieren unos cuidados, una atención, no es cuestión de desentenderse. Y esa tecnología te puede poner la vida más fácil, pero si no sabes, si no has dado con la tecla adecuada o no lo estás usando correctamente, puede ser un quebradero de cabeza, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar a toda costa, es, uno, encontrar la solución adecuada, que eso se hace con una buena estrategia, una buena planificación, un buen análisis, y en segundo lugar, una buena ejecución, ¿vale? O sea, primero conseguimos dar con la tecla, luego tenemos que aprender a tocar el piano. Entonces, en ese proceso es donde realmente muchas empresas fallan. Y es ahí donde se suceden esos problemas, ¿no? Esas decepciones y esas expectativas rotas. De acuerdo. Y Sí. adelante, Clara, perdona. Sí, nada, yo quería hacer así un par de apuntes. Uno que sí, que ya hemos hablado, ¿no? De esta falta de asesoramiento que a lo mejor sería casi imprescindible, pues para evitar todo este tipo de confusiones, ¿no? Que se puede generar, por ejemplo, yo decía, bueno, es una tecnología muy cara y lo es, ¿no? Pero es verdad que si tienes el asesoramiento adecuado, pues esa persona que te esté asesorando, que te esté contando en qué consiste esta herramienta, te va a hacer ver que aunque inicialmente sea una inversión muy grande, a la larga te va a ofrecer mucho rendimiento. Entonces, todo esto se traduce, por ejemplo, en mi caso, en un bienestar animal, en más tiempo de calidad, y todo esto, bueno, pues en no tener que complementar a mis animales porque puedo tenerlos todo el día en el campo comiendo. Entonces, al final, todo lo que tú estás invirtiendo en esta herramienta redunda en ese bienestar animal, que a la vez también es una mayor producción, con lo cual es que lo que estás perdiendo por un lado te viene del otro, ¿no? O sea, porque al final, bueno, pues si tus cabras están bien, producen más leche, puedes vender más queso, tienen más cabritos más saludables, puedes vender más carne, o sea que al final también me parece que es una inversión grande, pero que luego al final es una recuperación económica también. Y luego, por otro lado, también tengo que decir que creo que todas estas cosas cuestan mucho. Ya no estoy hablando de esta tecnología, sino estoy hablando de digitalizarse, porque es verdad que yo hablo del campo, ¿vale? El puro campo, de la gente que tiene ganado y cuesta mucho digitalizarse porque también al final significa en algunos casos hacer el trabajo por 2 o por 3, ¿vale? Porque si yo tengo un Excel donde yo voy apuntando o una aplicación que a lo mejor es muy completa, donde yo voy apuntando los nacimientos de mis animales, las muertes de mis animales, este chivo es de esta madre, y lo tengo todo muy bien en esta aplicación, pero luego yo cuando tengo que ir a la administración a presentar mis bajas o a presentar mi no sé qué, lo tengo que presentar en papel, pues es como, joder, voy a hacer el trabajo doble, pues es que entonces no me merece la pena. Entonces también hay un poco bueno, de resistencia por eso, ¿no? Porque para muchos es trabajar el doble. Como no tengas una aplicación que te funcione en el móvil, que también pasa que muchas solamente funcionan en el ordenador. Tú estás todo el día en el campo. Entonces, o lo tienes aquí o no lo vas a usar. O sea, tú luego no vas a llegar a casa después del día currando, a sentarte en el ordenador, a seguir trabajando, sabiendo que a lo mejor además luego esto no está conectado con la administración. Si conseguimos que la administración se conecte con estas aplicaciones, ¿no? O se hagan aplicaciones en las que directamente tú subes los datos y ya no tienes que hacerlo luego en con otro sistema. Entonces creo que eso también ayudará a que la gente diga, venga, vale, porque lo hago una vez y ya. Y lo hago desde mi teléfono mientras estoy viendo mis animales y aprovecho el tiempo aquí mismo. Entonces hay que pensar también un poco en eso, ¿no? En esas resistencias que se tienen, pues porque a veces realmente muchas veces son de ayuda, como en este caso para mí los collares, pero muchas veces es trabajar doble, como puedo hablar de eso, ¿no? De otras aplicaciones que son muy completas, pero que al no tener esa conexión directa con la administración es trabajar más. Entonces, bueno, pues esa es otra barrera desde mi punto de vista. De acuerdo. Sí, pues esa todavía no se había mencionado, porque bueno, habéis hablado de distintas barreras, pero es cierto que esto también se presenta como barrera para muchos emprendedores y autónomos y pymes. A raíz de esto también me gustaría
preguntaros, bueno, está claro que otro de los grandes problemas a los que se enfrentan los entornos rurales es la despoblación. Y ahí, bueno, en tu caso, Clara, tú venías de la ciudad y acabaste en el campo, pero normalmente suele ser al revés. Quería preguntaros cómo veis que la digitalización puede contribuir a frenar un poco dicha despoblación. Bueno, empiezo yo en esta vez. Fenomenal. Al final, yo, una cosa muy bonita que tiene mi trabajo es que atiendo a personas muy diversas. O sea, al final pasan por la oficina Acelera Pyme, personas más mayores, más jóvenes, personas migrantes. O sea, al final hay mucha variedad, ¿no? Y al final nosotros estamos en una zona que se considera rural, aunque con sus peculiaridades, ¿no? Como todas las zonas rurales que ya comentaba al principio. Y sin embargo, te encuentras personas que se han ido a estudiar fuera, ¿no? Al final, nosotros, pues sí, tenemos un campus universitario, pero tiene pues las opciones que tiene. Y también tenemos centros de formación profesional bastante buenos, pero si quieres estudiar otro tipo de cosas que no están, te tienes que ir fuera. Y es muy habitual que personas de nuestro entorno en la Ribera de Navarra marchen a Madrid, marchen a Barcelona, Salamanca, a otras ciudades para formarse. Y muchos pues se quedan allí, claro, y al final eso es un talento que se está perdiendo y que podría quedarse en el entorno, en la zona y fomentar el desarrollo. ¿Qué pasa? Que, claro, de repente pues llega la tecnología, llega el teletrabajo, especialmente después de la pandemia, y te encuentras con que muchas personas han salido huyendo de esas ciudades después de aquella experiencia y vuelven otra vez a sus hogares de origen, porque saben que aquí tienen una calidad de vida que no pueden tener en esas grandes y demás, que bueno, tampoco voy a indagar mucho en ello, pero es así. Y de repente esta tecnología, Internet y muchas otras soluciones permiten que esas personas se queden aquí, vuelvan y de repente ese problema de despoblación precisamente es un aliciente para muchas personas, porque quieren vivir en un entorno más tranquilo, más rural, más conectado con la naturaleza, porque no necesitan dedicar la mitad o más de su salario a pagar un alquiler, porque pueden estar con sus familias y porque ya no es un impedimento. Esa presencialidad que hasta hace poco era prácticamente mandatoria, pues ya no. Entonces, precisamente la tecnología lo que permite es, aparte de conciliar, como comentaba Clara, es también retener a las personas en el territorio. Y eso creo que es extremadamente valioso. No sé, Gerardo, si quieres añadir algo sobre este punto o, bueno, imagino que estarás de acuerdo. Sí, por supuesto estoy de acuerdo. Al final introduce un cambio de paradigma y el ejemplo, vuelvo a la parte de explotación agrarias, porque creo que es un ámbito especialmente envejecido y especialmente poco digitalizado, ¿vale? Como norma general. Y introducir este tipo de herramientas es que revoluciona todo. Lo está comentando Clara muy bien. Puedes mejorar las condiciones de trabajo, con lo cual es más sostenible socialmente. Vienen más perfiles a trabajar a ese ámbito porque ya es un trabajo un poco más innovador y que no es tan duro como antes, tanto duro personalmente como físicamente. Es más sostenible económicamente porque eres más rentable a la hora de hacer tu actividad o incluso se incorporan profesiones que son también pues más eficientes, más productivas. Al final, la persona que instala, que mantiene, que ayuda a Clara con esos dispositivos, pues una persona que también puede estar trabajando por ese entorno. Y también es más sostenible medioambientalmente porque cuidas o puedes cuidar mucho mejor tu entorno. Yo pienso, por ejemplo, en algo como el gemelo digital, que no deja de ser poner sensores en diferentes zonas de una explotación que te permite entender cómo está el territorio, cómo está el terreno, ¿no? La humedad o el grado de alimento que tiene una planta. Algo así te permite que vengan gente especializada en sensórica a apoyarte, que es perfiles pues, de especialización. La persona que tiene, propietaria de la explotación, tiene más conocimiento, con lo cual hace un trabajo mucho más cómodo, no tiene que estar
pateándose todo su territorio para entender cómo está el territorio, sino que ya lo sabe mediante la sensórica. Y aparte es mucho más eficiente medioambientalmente porque riega lo que tiene que regar, hace el uso de pesticidas o fertilizantes en función de lo que le dice la sensórica, ¿vale? Entonces, sostenibilidad social, medioambiental y económica que puede tener. Claro, volvemos a lo de antes, esa inversión en una cosa como un gemelo suena como muy... Y lo tiene complejidad tecnológica, pero poner sensórica no tienes por qué tú poner todos los sensores en tu territorio, lo puedes hacer de nuevo con cooperativas y poner en sitios estratégicos de un determinado territorio, así sabes cómo te viene una plaga o cómo te está viniendo la humedad o cómo te vienen diferentes atributos vinculados a tu tierra, ¿no? Y es eso, introducirlo, ver lo que está pasando en otros sitios, ver que es real, ver que tiene retorno, ese tipo de cuestiones. Entonces, para mí sí, es fundamental, una pieza clave y tenemos que meterla dentro de la variable de este reto demográfico que tenemos en el país. Perfecto, Gerardo. Clara, no sé si quieres añadir algo más por tu parte a este punto o lo damos por concluido. Bueno, sí, Sí, reiterar un poco lo que está diciendo Gerardo, que es verdad que me parece muy interesante. Nosotros, además, es verdad que desde que hemos implementado esta tecnología estamos teniendo, bueno, es mucha información la que puedes recibir, muchas pistas de cómo están tus animales, de por dónde van, de por dónde se hacen mapas de calor. Y gracias a esto también estamos, bueno, teniendo colaboraciones con universidades, con diferentes proyectos que sacan muchísima información muy relevante. Y bueno, pues sí, que es que a día de hoy pudiendo hacerlo es muy interesante porque aparte del ámbito rural es eso, ¿no? Es como que son diferentes brazos que van a otros ámbitos y que a la vez, pero con el mismo objetivo, ¿no? Que se trata de mejorar y de mejorar las condiciones de las personas, de los animales, del entorno, de bueno, condiciones medioambientales, condiciones sociales. O sea que es verdad que para mí también tiene muchas ventajas. pues daros las gracias a los tres. Me encantaría haceros más preguntas, pero nos vamos un poco de tiempo, pero creo que ha sido muy interesante y ahora, bueno, a todos por vuestras aportaciones y lo bueno ha sido que cada uno trae su experiencia propia y eso ha podido enriquecer bastante la conversación, así que de verdad muchas gracias a los tres. Ahora me gustaría dar paso al turno de preguntas, pero antes de dar paso a ello, como os mencionábamos al principio, os acabamos de enviar por el chat una breve encuesta para que nos digáis qué os ha parecido este seminario web y si echáis en falta alguna cosa. Bueno, en Acelera Pyme tenemos distintos contenidos que pueden ayudaros en vuestro proceso de digitalización, independientemente pues, del tamaño o del sector, y seguimos desarrollando contenidos de forma continua. Pero bueno, si hay algo que echáis en falta, a través de esta encuesta podéis... Justo acaban de decir que da un error, pues disculpad. Seguimos y ahora lo solucionamos y lo enviamos por el chat, el enlace correcto. Y ya, yo creo que ya podemos dar paso a las preguntas. De momento veo solamente dos preguntas. Ha escrito María que dice, buenas tardes, yo tengo una pregunta. ¿Cómo puedo medir si mi proceso de digitalización está siendo exitoso? Claro, esto lo hemos comentado al principio, lo que comentabas tú, Gerardo, si no puedes calcular el retorno de la inversión, pues a lo mejor a veces eso frena a las pymes y autónomos, pero ¿hay una respuesta sencilla para esta pregunta? Bueno, Si quieres, voy yo Gerardo, sí, adelante. Sí, bueno, son dos. Una, hay diferentes herramientas para conocer tu nivel de digitalización y puedes hacerlo antes y después, ¿no? Comentábamos antes al principio que Acelera Pyme también tiene, las oficinas también tienen ese diagnóstico, puedes ver cómo vas antes y cómo ves después. Y luego, muy importante, que tiene que ver un poco con esto, es empieza primero pensando qué quieres obtener de esta solución para luego medirlo, ¿no? Es decir, Clara lo ha dicho, sus indicadores han sido cuántas veces tenía que estar fuera paseando, buscando las cabras que se me habían perdido y aparte todo el tiempo que puedo estar dedicando o a mi vida personal o a mi vida profesional para diversificar mi trabajo. Son esos indicadores. Tiene que ver mucho con esa reflexión previa que se está haciendo de por qué me quiero meter en esto. Y luego el indicador estándar del propio que puedes sacar gracias a estas oficinas de Acelera Pyme, que puedes ver el anterior y el posterior.
para evaluarte. Ay, no sé, Clara, tú sin tu experiencia, ¿lo medisteis de algún modo o simplemente fue daros cuenta de los beneficios que ibais obteniendo poco a poco y cómo, y, bueno, todo lo que has comentado, cómo os facilitaba la gestión diaria? Nosotros simplemente buscábamos un GPS, entonces al encontrar esta tecnología que era mucho más completa, nos ofrecieron ser proyecto piloto, entonces no sabíamos exactamente qué nos íbamos a encontrar, porque podría haber sido el resultado contrario, ¿no? Que fuera muy estresante para las cabras, ¿no? A lo mejor de repente no ver ese vallado, recibir pitidos, pero no fue así, entonces íbamos un poco a ciegas, pero bueno, los resultados han sido optimísimos. Pero bueno, entiendo perfectamente lo que dice Gerardo, claro que este es un caso excepcional. Normalmente si te metes en la tecnología es porque sabes lo que puedes recibir de ella, ¿no? De acuerdo. Y ya hay otra pregunta también que nos llega, que es que quería saber la importancia que tiene la formación digital en este proceso. Es cierto que hemos hablado del asesoramiento, pero no hemos profundizado demasiado en el aspecto de la formación y en concreto la formación digital, que a lo mejor en entornos rurales es más difícil acceder a formación presencial sin necesidad de desplazarse. No sé si, bueno, desde las oficinas pues se imparten talleres, hay eventos que son híbridos, es decir, que se puede acceder también en formato online, pero bueno, no sé, quizás Daniel, quizás en este aspecto puedes tú hablar más sobre la importancia que tiene la formación digital en ese proceso. Sí, es fundamental. Nosotros cuando planteamos la oficina Acelera Pyme, obviamente cumpliendo con las bases de la convocatoria y demás, pero básicamente estructuramos la oficina en tres patas. El servicio de asesoramiento, luego la parte de los talleres, que es la parte esta de formación que estáis comentando, y luego eventos de transferencia de conocimiento. Es un poquito más abierto, donde se lleva la tecnología un poco para sensibilizar a la población. Esa segunda pata, que es la formación, es fundamental. Y de hecho, la experiencia lo que nos ha dicho es que es muy importante llegar al territorio. Cuando hablamos de entornos rurales, muchas veces no nos damos cuenta de las dificultades que entraña es trabajar en una zona rural, ¿no? Y que cada una es muy distinta entre sí. Entonces, estar en el territorio es fundamental. Está muy bien hacer talleres online, de hecho nosotros los hemos hecho, han funcionado muy bien, pero realmente lo que las personas más valoraban, que los asistentes más valoraban, era que nosotros íbamos al territorio. Nosotros nos hemos pasado por todas las localidades, por todos los municipios, pueblo por pueblo, llevando los talleres para que la gente pudiese presencialmente ir, especialmente cuando estamos hablando de digitalización, de personas que quieren digitalizarse, normalmente son personas con un bajo grado de digitalización en sus empresas y conocimiento. Entonces, lo que valoran más es ese trato personal, el poder estar con el docente, poderle hacer preguntas, tener su correo electrónico para mandarle luego las dudas, que eso también muchas veces se olvida, ¿no? Cuando contratas el servicio para ofrecérselo a los beneficiarios de los servicios de la oficina Acelera Pyme, contratamos los talleres, pero no luego la resolución de dudas, más que las que den en el momento. Y eso es un problema, porque muchas personas luego, después de ese momento, de esa hora que han estado en el taller y han bebido un montón de información, salen incluso a veces un poco desconcertados o abrumados, luego lo tienen que digerir, madurar, y entonces es cuando vienen las dudas. Y si no estás ahí para resolver esas dudas, pues muchas veces como que ese miedo del que hablaba antes se apodera y no avanzan. Entonces, la formación es fundamental y además con tantos cambios que está habiendo. Nosotros empezamos la oficina Acelera Pyme dando talleres sobre WordPress, WooCommerce, sobre algo de SEO, competencias básicas, pero que podían agilizar y ahorrar dinero a las pymes. Y hemos acabado haciendo talleres sobre ChatGPT, Copilot. O sea, al final en estos 3 años han pasado muchas cosas y que la formación se vaya adaptando a cada una de esas necesidades y dé respuesta a esas necesidades es fundamental. No nos podemos quedar en el Excel. Hay que ir más allá siempre. De acuerdo. Pues yo creo que con esto no parece que haya más preguntas. De nuevo, daros de verdad las gracias a los tres por vuestras aportaciones. Creo que ha sido muy interesante. Mira, justo acaba de escribir la oficina de Acelera Pyme Rural de La Palma, que dice que coincide con lo que comentas, Daniel, que hablamos de digitalización a personas que tienen bajas competencias digitales y acabamos educando para que puedan avanzar. Y es cierto, pues eso, que valoran mucho la presencialidad.
Entonces, por eso, bueno, en ese caso están las oficinas que, entre otras cosas, que pueden dar ese soporte presencial. Y yo creo que por nuestra parte nada más. A los que habéis asistido, muchísimas gracias también por haber asistido, por lanzar vuestras preguntas. Y de nuevo os invitamos a entrar en acelerapyme.es, donde encontraréis muchos contenidos y incluso contactar con vuestras oficinas Acelerapyme más cercanas que os pueden ayudar en formato esencial con muchas de vuestras dudas. Los que marcaseis durante el registro que estaríais interesados en que os avisemos de futuros webinars, os llegarán avisos próximamente. Y ya, yo creo que eso es por mi parte todo. A no ser que queráis decir algo más, Daniel, Gerardo, Clara, para cerrar, pero yo creo que por nuestra parte eso es todo. Fenomenal. De acuerdo. Nada más, muchas gracias y encantado de conoceros, Daniel y Clara. Igualmente. Gracias. Gracias a todos y que paséis muy buen día.